En este siguiente módulo hablaremos acerca de los cambios electrocardiográficos que se pueden presentar en aquel paciente con síndrome isquémico coronario agudo. El objetivo siempre va a ser la toma de un electrocardiograma como herramienta principal para evaluar a aquel paciente que se presenta al servicio de consulta externa o al servicio de urgencias, refiriendo un dolor torácico, síntomas anginosos, y que eso nos va a permitir sospechar que pueda cursar con un síndrome isquémico coronario agudo. Este electrocardiograma debe de realizarse tras el primer contacto médico y no debe de demorarse más de 10 minutos, que es el tiempo promedio en el que tras una revisión primaria se puede tomar este electrocardiograma para nosotros determinar si efectivamente está cursando con este padecimiento, iniciarle un tratamiento oportuno, una terapia de reperfusión y asimismo también valorar la efectividad del mismo. A diferencia de los padecimientos electrocardiográficos que tienen relación con los trastornos del ritmo, donde podamos o podíamos valorar la frecuencia cardíaca, el ritmo, la onda P, el intervalo PR y la morfología del complejo QRS, para este padecimiento es más importante conocer los cambios a nivel del complejo QRS, el segmento ST y la onda T, que forman, digámoslo así, la última parte de la valoración de un electrocardiograma de manera completa. Siempre es importante y de manera obligatoria hacer un diagnóstico diferencial. Podemos toparnos con algún paciente que curse con elevación del ST, que curse con la presencia de Ts acuminadas, como veremos más adelante, o Ts negativas, y que no necesariamente corresponde a un padecimiento isquémico. Pueden ser muchísimas otras causas que pueden generar lo mismo. Evidentemente, lo que siempre nos va a dar la pauta es la clínica del paciente. Recordemos también que no todo síndrome isquémico cursa con elevación del ST. Igual veremos más adelante que pueden existir casos en los cuales no existe elevación del ST y aún así entra dentro de esta clasificación de isquemia coronaria, y por lo cual también necesita un tratamiento oportuno. Más allá del uso del electrocardiograma como herramienta principal, posterior a esto, siempre es importante también valorar los biomarcadores, porque esto nos va a dar la pauta para diferenciar si tal vez es un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST o invariablemente una angina inestable. En esta diapositiva vemos el diagnóstico diferencial para un síndrome isquémico coronario en función a las alteraciones electrocardiográficas. Como se mencionó en la diapositiva pasada, podemos tener alteraciones del segmento ST, la presencia de ondas T positivas, T negativas, Ts prominentes, y que no toda elevación o descenso del ST significa isquemia coronaria. Para el caso de la elevación del segmento ST podemos tener la presencia de aneurismas en ventrículo izquierdo, bloqueos de rama izquierda. Siempre es importante recordar que todo aquel paciente que se presenta con un bloqueo de rama izquierda puede ser potencial a una isquemia coronaria. Por eso es que es importante tomar los biomarcadores, porque, por ejemplo, estamos en el servicio de consulta externa o de urgencias y llega el paciente, se le toma el electrocardiograma en un tiempo promedio de 10 minutos, evidenciamos un bloqueo de rama izquierda, se solicitan los biomarcadores y estos resultaran negativos, prácticamente se queda con el diagnóstico de ese bloqueo de rama izquierda, más aparte la sintomatología que pudiera presentar. Pero si tenemos bloqueo de rama izquierda y aparte biomarcadores positivos, indudablemente estaríamos ante una isquemia coronaria, un infarto agudo del miocardio. Síndrome de Wolff-Parkinson-White, hipertrofia de ventrículo izquierdo, miocardiopatía hipertrófica, repolarización precoz, pericarditis aguda, tromboembolia pulmonar, hipercalemia, que es un diagnóstico diferencial que se debe de tomar en cuenta cuando nosotros nos llega un paciente con un electrocardiograma en donde tal vez observamos ondas T prominentes, picudas, o incluso aquellos pacientes con daño neurológico que también pueden cursar con elevación del ST. Para el caso,
Cuando existe descenso de ese mismo ST, podemos tener QRS anormales, bloqueo de rama izquierda, nuevamente síndrome de Wolff-Parkinson-White, ritmo de marcapasos, miocardiopatía hipertrófica, cardiopatía isquémica crónica, hipertensión arterial aguda, pericarditis aguda, tratamiento con digoxina o hipertensión pulmonar aguda. Para el caso, cuando valoramos ondas T, si es esa onda T negativa, pueden ser parte de los cambios evolutivos post-infarto agudo de miocardio, miocardiopatías nuevamente, bloqueo de rama izquierda, síndrome de Wolff, Parkinson-White, hipertrofia de ventrículo izquierdo, taquicardias o alteraciones metabólicas. Y para el caso de las ondas T prominentes, hipercalemia, repolarización precoz o incluso daño neurológico agudo, ya sea un accidente cerebrovascular o una hemorragia subaracnoidea aguda. Antes de enfocarnos propiamente a los cambios electrocardiográficos en un paciente isquémico, al igual que en los trastornos de ritmo, importante recordar la normalidad o la anatomía electrocardiográfica y con ello nosotros poder diferenciar cuando estamos en algo normal y cuando estamos en algo patológico. Para el caso de la isquemia, siempre es importante valorar la morfología del QRS, la morfología del segmento ST y también la morfología de la onda T, porque esto es lo que nos va a permitir dar la pauta para confirmar o descartar o incluso apoyarnos de biomarcadores para llegar a un diagnóstico correcto. Para el caso de la morfología del QRS, sabemos que el complejo QRS representa la despolarización ventricular. El tiempo promedio en el cual ocurre esta despolarización cargados en un electrocardiograma es de 0.08 a 0.12 segundos. En la diapositiva vemos las diferentes imágenes que podemos obtener al tomar un electrocardiograma en base o en relación a ese complejo QRS. Podemos tener, dependiendo de las ondas en las que se presentan, un complejo RS, un complejo RS mayúsculo, un complejo RS minúscula, QRS, que sería la morfología normal, una onda R, una onda QR, una onda QS. Esta onda es importante siempre tenerla presente, porque más adelante hablaremos de esta onda QS que prácticamente significa, dentro del contexto isquémico, significa necrosis. Entonces, si nosotros al tomar un electrocardiograma vemos esta onda QS, pues hablaría de un infarto. Puede ser un infarto agudo, llamémoslo así, pero ya con una necrosis establecida o incluso un infarto antiguo. En las últimas imágenes vemos la presencia de ondas o de complejos QRS empastados, una onda R mayúscula, S minúscula, R', una onda R mayúscula con una S empastada o una R empastada. Cuando nosotros veamos este tipo de complejos QRS en algún electrocardiograma, podemos sospechar de un bloqueo de rama. Dependiendo de la localización, puede ser un bloqueo de rama derecha o un bloqueo de rama izquierda. Si tal vez en el contexto clínico el paciente se le toma el electrocardiograma y confirmamos un bloqueo de rama derecha, generalmente no requiere algún tratamiento o tal vez una vigilancia, pero dentro de ese mismo contexto tomamos el electrocardiograma, evidenciamos un bloqueo de rama izquierda y más aparte el paciente se presentó por dolor precordial de tipo opresivo, diaforético, sensación de náusea e incluso sensación de disnea. Entonces el contexto cambia completamente, se solicitan los biomarcadores y con ello podemos evidenciar o no la presencia de una isquemia coronaria que en algún momento pueda convertirse en un infarto agudo de miocardio. Dentro de esta misma morfología y aplicado para esos bloqueos de rama derecha o bloqueos de rama izquierda, podemos tener también estas imágenes. En la imagen de la izquierda vemos un bloqueo de rama izquierda, donde en el complejo QRS observamos ese QRS ancho, en este caso sería una R, una onda R ancha. Para el caso de la imagen de la derecha sería nuevamente un complejo QS ancho. La diferencia, si nosotros nos topamos con este electrocardiograma, la diferencia
entre descartar una necrosis ya establecida o un bloqueo de rama ya sea derecha o ya sea izquierda, es que cuando se encuentra ese complejo ancho hablaríamos de un bloqueo, derecha o izquierda independientemente de la zona en donde se encuentre, pero si es un QS estrecho como la imagen pasada, invariablemente eso habla de una necrosis ya establecida y evidentemente habría que ver el contexto clínico del paciente, el tiempo que lleva, el tiempo de evolución y que pudiera coincidir con la presencia ya de ese complejo QS. Para el caso del segmento ST, este segmento ST comprende del fin del complejo QRS hasta el inicio de la onda T. Para el caso aplicable en la isquemia coronaria podemos tener dos tipos. Cuando hay un infradesnivel del ST o hay un supradesnivel del ST. Podemos tener infradesnivel del ST que se conoce como el descenso de ese complejo, de ese intervalo, de ese segmento que va a estar por debajo de la línea de referencia. Para el caso del supradesnivel, ese complejo va a estar por encima de la línea de referencia. Se considera mayor a 1 milímetro o un cuadrito si está por arriba o por abajo de la línea de base. Si tal vez en un electrocardiograma seguimos la línea de base y se encuentra en esa línea de base, realmente sería un electrocardiograma normal. Para el caso de la imagen B, evidentemente vemos ese infradesnivel, pero se considera menor a 1 milímetro por debajo de la línea de base, que pudiera ser patológico. Y para el caso de la imagen C, que también se muestra claramente ese supradesnivel, pero también se puede considerar por arriba de 1 milímetro de la línea de base. En esta diapositiva vemos las características que podemos nosotros evaluar para el segmento ST. En la primera imagen, en la imagen superior vemos esa línea de base, vemos la formación de la onda T, el complejo QRS y la onda T. Nuevamente, onda P, complejo QRS y onda T, y si se dan cuenta, ninguno está por arriba o por debajo de la línea de base. Cuando existe esa elevación, tenemos onda P, complejo QRS, y ya sea arriba de 1 milímetro, se considera patológico. Para el caso del infradesnivel, lo mismo, está por arriba o por debajo de la línea de base. En este electrocardiograma vemos claramente la presencia de ese infradesnivel, aplicable en el caso de derivada 2, derivada 3, ABL y ABF. Vemos la presencia de una onda P, el complejo QRS aberrante, y si nosotros seguimos la línea de base, evidentemente o prácticamente estaríamos viendo un infradesnivel que se acompaña a su última porción de una onda T, nuevamente una onda P, complejo QRS, infradesnivel y la repolarización de los ventrículos. Si nos vemos en una imagen o si nos vamos a la referencia de derivada 3, nuevamente la onda P, complejo QRS aberrante y ese infradesnivel, prácticamente la línea de base quedaría en esta zona y está claramente que está por debajo de esa línea de base mayor a 1 milímetro. Más adelante hablaremos cómo se debe de interpretar a un paciente con isquemia coronaria hablando del electrocardiograma. Sabemos que para determinar si hay isquemia coronaria, debemos de valorar onda T, segmento ST y complejo QRS. Y segundo, valorar también el electrocardiograma por caras. Podemos tener la cara diafragmática, la cara lateral alta, el septum. Entonces, el valorar por caras un electrocardiograma, hablando en el contexto de isquemia, nos va a permitir también darle un apellido a ese infarto de miocardio si es que se lo presenta. En términos simples, que más adelante hablaremos, en este caso que tenemos afección de D2, D3 y ABF, estaríamos hablando de una afección de la cara inferior o cara diafragmática. ¿Por qué? Porque tenemos el descenso del segmento ST en estas caras. Y obviamente tendríamos que irnos al contexto del paciente para nosotros determinar si efectivamente está cursando
con una isquemia coronaria o que tal vez sea otra patología que también curse con ese descenso. En este siguiente electrocardiograma vemos en derivada 1 ese desnivel, supradesnivel por la línea de base arriba o mayor a 1 milímetro, que sería un cuadrito. D2 claramente se ve ese supradesnivel, D3 nuevamente se ve el desnivel, ABR infradesnivel, ABL se ve normal, ABF claramente se ve el supradesnivel. Lo mismo aplicable para este electrocardiograma. Si vemos o si nos referimos a las caras del corazón, tenemos afección o supradesnivel de D2, de D3 y ABF. Con estas tres hablaríamos que el problema estaría a nivel de cara diafragmática. En ABR pudiéramos pensar que también pudiera tener algún problema. Más adelante lo mencionaremos, pero también es importante recordar que en aquellos pacientes en donde tenemos afección de cara inferior o cara diafragmática, D2, D3 y ABF, siempre es importante tomar precordiales derechos, porque la lesión también pudiera estar abarcando a ventrículo derecho, a corazón derecho, y tal vez por esta razón en este electrocardiograma se evidencia un infradesnivel del ST en ABR. D1 y ABL, que también ven cara, no coinciden porque tendrían que tener la misma morfología. ABL prácticamente está normal. D1 si tenemos ese supradesnivel, puede ser una imagen refleja de ventrículo de cara diafragmática y que nos obliga siempre a tomar precordiales derechas para descartar alguna afección en ventrículo derecho. Y la última parte dentro de un electrocardiograma normal siempre es valorar también la presencia de una onda T. Esta onda T electrocardiográficamente representa la repolarización ventricular. Puede ser positiva en D2, D3 y ABF y siempre tiene que ser negativa en ABR. En ocasiones puede ser también negativa en B1, pero necesitamos ciertas condiciones, que tal vez sea un paciente joven, menor a 30 años, y que tal vez al momento de tomarle un electrocardiograma sea una onda T negativa y que no representa mayor problema. Pero el contexto en el electrocardiograma cambia si es un paciente de 50 a 60 años con síntomas anginosos, se le toma el electrocardiograma y se evidencia una onda T negativa. En B1 pues invariablemente habría que descartar algún proceso isquémico. La característica normal electrocardiográfica de una onda T negativa es que siempre esa onda va a ser un componente de ramas asimétricas, con un componente inicial más lento y un segundo componente más rápido. En la diapositiva vemos diferentes imágenes que pueden corresponder a una onda T normal de una onda T negativa. En condiciones patológicas siempre debe de cambiar la polaridad, la amplitud y la configuración. En la primera imagen vemos ese electrocardiograma normal, la onda P, el complejo QRS y nuevamente la onda T. Si nos damos cuenta y si trazáramos tal vez una línea imaginaria a la mitad o que partiera esa onda T, veríamos que el primer segmento es más lento al llegar al punto más alto y la repolarización final es un proceso más rápido. Lo mismo aplica para la segunda imagen, la imagen B, nuevamente una onda P, un complejo QRS, en este caso sería una onda R y una onda P, pero si se dan cuenta esa onda P nuevamente tiene un descenso, un ascenso más lento y un descenso y una repolarización más rápida. Nuevamente podemos trazar una línea imaginaria para que prácticamente se considere patológico o se considere que tenga potencial a una isquemia. Tiene que ser una onda T de ramas simétricas, que sea la misma distancia en una línea imaginaria, tanto el descenso como el ascenso como el descenso. Para la imagen C, nuevamente tenemos la onda P, el complejo QRS, tenemos una onda T, en este caso una onda T negativa.
nuevamente la partimos a la mitad y observamos que el descenso en este caso es lento y el ascenso es más rápido, evidentemente es de ramas asimétricas. Normal hasta cierto punto valorar el contexto clínico del paciente. En estas últimas imágenes D, E y F, onda P, complejo QRS, tenemos una onda T negativa prominente, prácticamente aquí coincide con una línea del electrocardiograma, y si nos damos cuenta es la misma distancia que existe desde esa línea imaginaria hacia el descenso y de la misma línea imaginaria hacia el ascenso. Entonces prácticamente esta onda T se califica como una onda T de ramas simétricas y que dentro del contexto clínico podemos sospechar de una isquemia coronaria. Para la misma imagen de la imagen E, una nueva onda P, complejo QRS, nuevamente esa onda T, podemos trazar una línea imaginaria y prácticamente es la misma distancia que existe entre el descenso y esa línea imaginaria y el ascenso y la línea imaginaria. Nuevamente es una onda T de ramas simétricas. Y prácticamente para la última imagen, onda P, complejo QRS, otra onda T negativa, trazamos una línea imaginaria y prácticamente tanto en este caso el descenso y el ascenso es equidistante, se considera de ramas simétricas y al considerarse puede ser potencial para una isquemia. En esta imagen vemos las características de esa onda P. Siempre va a ser una onda T de ramas asimétricas positiva, puede ser una onda T negativa también de ramas asimétricas. Vean la morfología que necesitamos tener para que se considere así, de ramas asimétricas. Podemos tener ondas T picudas de ramas simétricas y nuevamente ondas T picudas o ondas T negativas de ramas simétricas. La diferencia radica en la observación de esa onda T, que sea de ramas simétricas o asimétricas, porque nos va a dar la pauta para poder nosotros tener o poder sospechar de un proceso isquémico coronario. Importante recordar que aquellos hombres jóvenes pueden tener una onda T negativa, como se mencionaba en la diapositiva pasada, en B1 incluso hasta B2, máximo hasta los 30 años. Sin embargo, si estamos frente a un paciente mayor de 40, 50, 60 años con un electrocardiograma con onda T negativa en B1 y B2, se califica de entrada como isquemia. Dependiendo de las características de esa onda T, si es una onda T negativa de ramas simétricas, se llama isquemia subepicárdica. Si es una onda T positiva hiperaguda, se considera una isquemia subendocárdica. También recordar que para cualquier onda T picuda que implique isquemias subendocárdicas, siempre es importante o necesitar un requisito, que esa onda T sea mayor a la mitad de la onda R, como vemos en estas diapositivas para el caso de una onda T negativa. El complejo QRS, en este caso vamos a tomar la onda S. Necesitamos que esa onda T sea mayor que la mitad de esa onda S. Si prácticamente tuviéramos una onda S y la onda T negativa llegara hasta este límite, pudiera no considerarse isquemia, pero sí al menos un dato que necesita una evaluación secundaria. Para el caso de las siguientes imágenes, aquí evidentemente se ve que es mayor a la mitad de la onda S, y en la última imagen igual. Prácticamente están del mismo tamaño. Necesitamos que sea mayor a la mitad del complejo QRS, ya sea si es una onda T positiva picuda, mayor a la mitad o incluso 2/3 de esa onda R, o hacia abajo una onda T negativa, esa onda Q o una onda S que sea mayor a la mitad de esa onda. Lo mismo aplica para este caso. Prácticamente pudiera ser aquí una onda T negativa potencial para una isquemia porque es mayor a la onda S que estamos viendo. Habría que valorar el contexto clínico. Pero cuando existen ondas T picudas, si prácticamente consideramos que la mitad de esa onda R tendría que ser este límite, fácilmente lo supera.
Lo mismo para esta imagen y lo mismo para esta imagen. Y si esa onda T es de ramas simétricas, pues prácticamente o claramente estaríamos ante una isquemia. Recordemos, si es una onda T negativa, una isquemia subepicárdica; si es una onda T positiva, una isquemia subendocárdica. En este ejemplo, en este electrocardiograma donde valoramos D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF, tenemos la presencia de ondas T picudas. Vemos en derivada D1 una onda P, un complejo QRS, y una onda T, pareciera que es de ramas asimétricas, un ascenso lento, un descenso más rápido. En D2 podemos valorar una onda P, un complejo QRS y la presencia de una onda T negativa. Evidentemente, o pareciera que es una onda T de ramas asimétricas. En D3 nuevamente onda P, complejo QS y nuevamente una onda T negativa. Aquí pudiera ya parecerse a una T de ramas simétricas. Para ABR, una onda P, complejo QRS y una onda T, aplicado en este caso, de ramas asimétricas. ABL, nuevamente tenemos una onda P, complejo QRS y una onda T. Aquí pudiera ser que ya sea una onda T de ramas simétricas. Y para ABF pareciera que sí pudiera tener una onda T de ramas simétricas. Invariablemente, si nosotros nos topamos con un electrocardiograma en donde pudiéramos sospechar una isquemia coronaria, como ya se mencionó, debemos de valorar ese corazón por caras. Recordemos que D1 y ABL ven cara lateral alta, D2, D3 y ABF ven cara inferior o cara diafragmática. Aquí pareciera más el caso que sería aplicado para D1 o ABL. Pudiera ser también para cara diafragmática, pero en este caso la onda T no se ve una onda T de ramas simétricas. Acá pareciera que tampoco. Aquí pudiera pintarse que sí, pero en este caso necesitamos también que en la cara lateral alta, que sería viendo D1 y ABL, esa onda T picuda tendría que superar a la mitad de la onda R del complejo QRS, y prácticamente aquí queda nulo ese criterio, y acá apenas se está alcanzando el complejo QRS o esa onda R, que sería a la mitad. Entonces prácticamente nos iríamos a la siguiente cara, que sería D2, D3 y ABF, cara diafragmática. Pareciera que son de ramas asimétricas, pero ante la sospecha que pudiera ser sí o no ramas asimétricas y el contexto clínico del paciente, se toman biomarcadores, se cataloga como una posible isquemia para el caso aplicable de este electrocardiograma, que es ondas T negativas, una isquemia subepicárdica. Solicitamos los biomarcadores y determinamos qué es lo que está pasando con ese paciente. El conocer a grosso modo la fisiopatología del infarto agudo del miocardio nos va a permitir determinar o darles apellidos a esos cambios electrocardiográficos que podemos nosotros toparnos al momento de valorar al paciente. Como vemos en la diapositiva, podemos tener desde la presencia de un bloqueo del vaso coronario. Este bloqueo va a repercutir en el suministro de oxígeno, que se va a ver disminuido. Influye sobre las células miocárdicas, donde disminuye el consumo de reservas de oxígeno, inicia un metabolismo anaerobio, genera acidosis, aumentan los metabolitos nocivos para la célula miocárdica, y el punto culminante sería la presencia de una muerte celular. Si nosotros lo aplicamos a un contexto clínico, llamémoslo así, la presencia de un bloqueo, el suministro y la afección de las células miocárdicas se va a considerar una isquemia. El metabolismo anaerobio y la acidosis se considera lesión, y la presencia de los metabolitos y la muerte celular se considera un infarto, que prácticamente son las fases de una isquemia coronaria. Primero vamos a iniciar con esa isquemia, posteriormente vamos a tener la presencia de una lesión, y finalmente, si no se atiende ese paciente, un infarto o una necrosis,
que invariablemente va a repercutir en la funcionalidad del corazón, ventrículo derecho o ventrículo izquierdo. Importante recordar esta patología o esta fisiopatología, ¿por qué? Porque no sería el mismo tratamiento que se le puede dar a un paciente en isquemia, a un paciente en lesión o a un paciente ya con necrosis, un infarto ya propiamente establecido. Ideal sería que todos los pacientes entraran en una isquemia o los datos electrocardiográficos apuntaran a una isquemia. Sin embargo, cuando ya se encuentra en una lesión o en un infarto, el tratamiento de entrada cambia y segundo, el pronóstico puede ser diferente a si el paciente solo cursa con una isquemia subendocárdica o una isquemia subepicárdica. Como bien se mencionó, es importante también conocer la forma de cómo se lee un electrocardiograma hablando en el contexto de isquemia coronaria. Ese electrocardiograma siempre debe de valorarse por caras, más allá de conocer las características de la morfología del complejo QRS, del segmento ST y de la onda T, también conocer cómo las caras que nos ven o que nos reflejan cada derivada. Como vemos en la diapositiva, D1 y ABL siempre van a ver la cara lateral alta, D2, D3 y ABF, la cara inferior o cara diafragmática, y siempre que tengamos un paciente con afección de cara inferior, importante tomar precordiales derechos. B1 y B2 ven cara anteroseptal, B3 y B4 anteroapical y B5 y B6 lateral baja. En base a estas caras y en base a la afección que podamos tener en las derivadas, también podemos sospechar en dónde pudiera estar el sitio de la lesión, y eso va a estar en relación a la distribución de las arterias coronarias. Si hablamos de la coronaria izquierda, que va a reflejar la irrigación de pared septal del ventrículo izquierdo, pared anterior y lateral del ventrículo izquierdo, pared inferior del ventrículo izquierdo en el 10% y ambas ramas del haz de His. En tanto, la coronaria derecha va a haber pared inferior del ventrículo izquierdo, pared posterior del ventrículo izquierdo en el 90%, nodo auriculoventricular y propiamente ventrículo derecho. Si nosotros, por ejemplo, estamos en un paciente con afección de cara inferior o cara diafragmática de ventrículo izquierdo, pues podemos sospechar que lo común que pudiera estarnos dando problemas sería la afección de coronaria derecha. Si tal vez hay una afección de pared septal, pudiera estar comprometida las precordiales derechas B1 y B2, sabemos que tal vez la afección está en coronaria izquierda. Importante recordar la irrigación de cada coronaria, porque esto también reflejado en el electrocardiograma podemos indagar y sospechar qué arteria coronaria está afectada. Como se menciona en la diapositiva, siempre es importante tomar precordiales derechas cuando existe afección de cara inferior, que está reflejado en D2, D3 y ABL. En esta otra imagen vemos cómo puede estar evidenciado de manera electrocardiográfica o el reflejo de la cara afectada en relación a la circulación a nivel de corazón. Si nosotros tenemos tal vez un infarto septal, sabemos que la afección va a estar en las ramas perforantes septales de la descendente anterior izquierda. Si tenemos un infarto anterior localizado, ramas diagonales de la descendente anterior izquierda, un anteroseptal, nuevamente las perforantes septales y ramas diagonales de la descendente anterior izquierda, y si estamos ante un infarto lateral, las ramas diagonales de la descendente anterior izquierda, rama marginal anterolateral de la circunfleja izquierda. Importante también recordar que cuando tenemos afección de cara diafragmática o cara inferior, solicitar precordiales derechas para valorar ventrículo derecho. En la diapositiva que mostramos anteriormente, en donde tal vez en ABR teníamos un infradesnivel, ¿no es cierto? Teníamos la presencia de una onda T negativa, y en la cara inferior diafragmática se evidenciaba una onda T picuda. Podemos en ese caso sospechar de afección de ventrículo derecho, y es entonces cuando se deben de solicitar precordiales derechos. ¿Cómo se colocan estas precordiales? De manera normal, B1 y B2 es en cuarto espacio intercostal, línea parasternal derecha e izquierda. Para colocar B3 siempre se coloca B4 primero, que es quinto espacio intercostal, línea
medio clavicular izquierda. Y entre B2 y B4 se coloca B3. B5, mismo quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Y B6, mismo quinto espacio intercostal, línea axilar izquierda media. Para colocar B3 derecho y y B4 derecho, se deja B1 y B2 en el mismo sitio. Se coloca primero B4 derecho, que sería quinto espacio intercostal, línea media clavicular derecha, y entre B4 y B3, entre B1 se coloca B3. B5 prácticamente quedaría en el mismo espacio, quinto espacio intercostal, pero línea axilar anterior derecha, y B6, quinto espacio intercostal, línea axilar media. Con esto nosotros consideraríamos alguna afección de ventrículo izquierdo y con ello pues determinar si realmente existe algún problema e iniciar un tratamiento oportuno. Ya hablando propiamente de los cambios electrocardiográficos aplicables para una isquemia coronaria, un síndrome isquémico coronario agudo o un infarto agudo de miocardio, tenemos, como bien lo mencionamos en la diapositiva, desde la presencia de una isquemia, una lesión y una necrosis o el infarto como tal. Isquemia siempre va a estar reflejado en la onda T. Lesión va a incluir el segmento ST y la necrosis en el complejo QRS. Hablando de isquemia subepicárdica, sabemos que esa isquemia subepicárdica va a ser la presencia de ondas T negativas, puede acompañar a las anginas inestables. Cuando nosotros tenemos a esta isquemia subepicárdica con ondas T negativas de ramas simétricas, se deben de solicitar enzimas cardíacas porque puede ser la primera manifestación de un infarto agudo al miocardio sin elevación del ST. En la diapositiva vemos la presencia en B1, B2, B3, B4, B5, B6. La presencia de onda T negativa, nuevamente la onda T negativa, aquí va creciendo, prácticamente vemos cómo pudiera crecer esa onda T negativa aparentemente de ramas simétricas entre B4, B5 y B6. B4 y B5 pudiera alcanzar la mitad de esa onda, en este caso esa onda S, y que efectivamente aquí pudiéramos ver que pudiera ser una onda T negativa de ramas simétricas. Suponiendo que aquí en el caso de este paciente y de este electrocardiograma estaría afectado B1, B2, B3, B4, B5 y B6, prácticamente hablaríamos de un infarto anterior extenso. Si estuviera solamente comprometido B1 y B2, estaríamos hablando de una cara anteroseptal. Si fuera B3 y B4, una cara anterior apical, y B5 y B6, una cara lateral baja. En esta otra imagen, en este otro electrocardiograma, vemos nuevamente B1, B2, B3, B4, B5 y B6. B1 se alcanza a dibujar una onda T, pudiera ser de ramas asimétricas. B2, efectivamente ya tenemos una onda T negativa de ramas simétricas. B3 nuevamente de ramas simétricas. B4 pareciera que todavía pinta esa onda T de ramas simétricas. B5 y B6 no se evidencia. Pudiéramos hablar desde derivada B1, B2, B3, B4. Prácticamente ahí estaríamos hablando de una cara anteroapical. Si hablamos de que se extiende hasta B5 y B6, sería una cara anterior extensa. Vemos la morfología de esa onda T de ramas simétricas, tanto el descenso como el ascenso es rápido, a diferencia de un electrocardiograma normal, en donde pudiéramos tener la presencia de ondas T de ramas asimétricas, ya sea positivas o negativas, y que implican la normalidad.